Buenos días. Antes de empezar quería agradecer a todos los asistentes, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que estáis en streaming, por vuestra participación en esta segunda jornada del tercer Fórum Touristique. En esta sesión vamos a hablar del Big Data y en concreto a cómo podemos generar grandes oportunidades utilizando este tipo de herramientas. Primero de todo me presento, yo soy Maro Lassi, soy Business Development y Project Manager del Big Data Center of Excellence de Barcelona y lo que me gustaría primero es, antes de empezar con casos de usos e incluso aplicaciones prácticas de este tipo de herramientas, me gustaría poder presentaros qué es el Big Data, cómo entendemos nosotros qué es. ¿Cuál es realmente importante? Intentaremos responder si es realmente importante este tipo de herramientas y finalmente intentar presentar lo que es el centro de excelencia y cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestros activos que aportamos. Pues si empezamos, ¿qué es el Big Data? Y en este caso nos centraremos en la definición que hace Gartner. Gartner define que es un conjunto de activos de información que requieren, es un conjunto de activos de información de gran volumen que requieren alta velocidad y que además son de gran variedad, de muchas tipologías, ya sean estructuradas o no estructuradas, que requieren formas de procesado innovadoras y cost-effective para mejorar lo que es la toma de decisiones de las diferentes empresas. ¿Cómo lo entendemos? Nosotros, básicamente, nosotros centramos siempre el Big Data en organizaciones que ya sean data-driven, que ya estén trabajando con los datos, ya estén tomando decisiones orientadas en los datos y lo que quieren es enriquecer este tipo de soluciones o esta toma de decisiones con otro tipo de datos, como pueden ser datos sociales, etcétera. No lo centramos única y exclusivamente en el mundo del IT, también lo centramos en el mundo de toda la organización. Básicamente, una iniciativa de Big Data puede nacer directamente del negocio, no tanto del departamento de TI. Sí que hay una gran cantidad de fuentes de datos, ya sean internas o externas, y que además requerirán de unos skills y unos perfiles muy específicos para poder tratarlos. Generarán mecanismos de colaboración entre empresas para la cesión de diferentes datos, requerirán de un cambio en la cultura de la propia organización para intentar innovar y al final ser mucho más competitivos. Es realmente importante el Big Data y en este caso nos basamos en un estudio que hizo Forrester, en el cual hizo una encuesta a 131 decision makers que estaban utilizando herramientas de BI y en esta vieron que el 52 de estos 131 estaban en empresas que crecían un 15% o más. Y en este caso nos centramos en el recuadro verde. El 87% de estas empresas utilizaba ya herramientas de Big Data avanzadas, como puede ser el análisis predictivos, y un 75% de estas 52 ya estaban utilizando herramientas de visualización interactivas y, por tanto, no estáticas. ¿Y qué falta? ¿Y qué retos nos planteamos nosotros? Pues realmente capacitar los profesionales en este mundo, en el Big Data. Hay una carencia de este tipo de perfiles y otro reto que nos planteamos en el Centro de Excelencia es cómo podemos ayudar a cambiar esta cultura empresarial y fomentar que las empresas sean más orientadas a los datos. Y por este motivo en el mes de febrero lanzamos el Big Data COE, el Centro de Excelencia en Big Data, en Barcelona, que tiene como objetivo principal crear un ecosistema referente en Big Data para poder fomentar y ayudar a las diferentes empresas a adoptar este tipo de tecnologías en su empresa y finalmente a ayudarles a aumentar la competitividad. Es una iniciativa impulsada por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, Oracle y Barcelona Digital, y conjuntamente con una serie de colaboradores, y tenemos los objetivos principales de romper las barreras de entrada y, por tanto, fomentar la demanda, prototipar este tipo de soluciones innovadoras, capacitar la oferta y la demanda
y crear, como ya he dicho anteriormente, un ecosistema referente a nivel mundial. ¿Y cómo los dotamos? A través de unos activos principales, una infraestructura en Big Data, un conjunto de herramientas analíticas ya aprobadas, un conjunto de datos personal experto en este tipo de tecnologías. Nos nutrimos también de una gran cantidad de casos de éxitos y mejores prácticas y disponemos también de un espacio de innovación y de demostración. Y finalmente es cuando hablamos del sector turismo, nosotros lo vemos como un sector potencial en cuanto al uso de este tipo de tecnologías, principalmente porque existen una gran cantidad de datos que pueden ser utilizados, ya sean de operadores móviles, de entidades bancarias, que lo que te deben fomentar o ayudar es a gestionar de forma más efectiva al turista, para buscar que tenga una mejor experiencia y finalmente minimizar el impacto que puede tener negativo en cuanto a la ciudadanía. Y ahora ya doy paso a los diferentes ponentes. El primero de todos es Alfonso Muñoz, es director general de Noto Marketing y nos explicará y nos presentará un caso que es el análisis masivo de imágenes publicadas en redes sociales y su aplicación en el sector turístico para fomentar lo que es la segmentación del turista. Buenos días a todo el mundo. Cuando he llegado yo aquí todavía no llovía, ahora me han dicho que estaba lloviendo, o sea que tiene doble mérito que hayan podido venir y se lo agradezco. Nosotros hemos titulado a esta presentación El incomprendido lenguaje de las imágenes. Le hemos puesto un título así un poco literario, pero la verdad es que las imágenes contienen una gran cantidad de información que hasta el momento no estamos siendo capaces de comprender. Seguro que en esta sala pues diría que con un 98% de seguridad nadie negaría la importancia de las redes sociales en la contratación de servicios turísticos o la elección de destinos turísticos. No lo pregunto porque ese 2% me podría hundir la presentación, entonces digamos que vamos a dejar la afirmación ahí. Lo que es seguro que ustedes están generando contenidos, están haciendo community management, están analizando tal vez reputación online, están tal vez haciendo seguimiento y planteando objetivos con respecto a las redes. Eso es prácticamente seguro. El problema que tenemos es que las conversaciones que establecemos en las redes con nuestros seguidores realmente no son bidireccionales. No son bidireccionales porque no entendemos muy bien lo que nos dicen. No somos capaces de entender lo que nos están diciendo. ¿Y por qué no somos capaces de entender lo que nos están diciendo? Porque el 75% de los contenidos se publica en formato de imagen o vídeo y no somos capaces de entender las imágenes o los vídeos. Existen software comerciales que están analizando texto, pero como ven solo están analizando un 25% de lo que se publica. Y además, si lo pensamos en términos de cantidad de información, pues seguramente estamos analizando un 5%, un 10% de lo que se publica. Y además, los algoritmos comerciales actualmente tampoco son muy perfectos, o sea que realmente eso no nos está ayudando mucho. Nosotros hemos creado un sistema, le llamamos máquina virtual, es un sistema que combina inteligencia artificial con inteligencia humana y lo que hace es analizar imágenes y comprenderlas y extraer la información que queremos de una manera flexible, porque cada sector y cada empresa requiere una extracción o una información diferente. ¿Cómo hacemos ¿Por qué hablamos de inteligencia humana? Bueno, porque hemos creado un sistema, una comunidad de personas a las cuales lanzamos microtareas de análisis que ellos en sus móviles resuelven como si fueran juegos. Después agregamos toda esa información y realizamos el análisis. Y ustedes podrían preguntarme, ¿dónde está la importancia o por qué debemos analizar las imágenes? Pues bueno, les aseguro que sus objetivos ya estén formulados en términos de engagement, actividad de los followers, de los seguidores, o en términos de crecimiento de esas comunidades de seguidores, van a crecer la consecución de esos objetivos con porcentajes que serán de 2 dígitos, seguro, si ustedes son capaces de comprender mejor, tener más información, saber más de sus seguidores.
Porque hoy en día, ¿qué sabemos de nuestros seguidores en las redes? Pues sabemos algunas cosas, porque ellos completan sus perfiles y además porque hay algunas herramientas de análisis que nos permiten también obtener algún tipo de información. ¿Pero es esa información suficiente para hacer un marketing predictivo? Pues la respuesta es rotundamente no. ¿Qué podemos nosotros obtener a partir del análisis de imagen de los followers? Pues podemos obtener información como esta. Esto es un análisis real. Esto es una persona, una cuenta de Instagram. Se analiza, en este caso, en esta fase, se analiza automáticamente las temáticas, las categorías de las fotos que publica. Y de ahí podemos entender pues, que esta persona en concreto está muy interesada en temas de gastronomía, es una persona que está muy interesada en temas de estilos de vida. La mayoría de sus fotos tienen que ver con la playa y también con temas de fitness. Una persona también que le interesa mucho el tema de la moda. Bien, pues este tipo de información podemos obtener. También, y no me negarán que esto es muy relevante para el sector turístico, podemos aprender cómo viaja esa persona, si viaja mayoritariamente sola, si viaja mayoritariamente en familia, con amigos, en pareja, con hijos. Otro tipo de información que podríamos conseguir es dónde ha estado anteriormente. Podríamos crear un historial de viaje de esa persona y sabemos que más o menos perfiles afines acabamos yendo a los mismos lugares. El año pasado yo fui con mi familia a Costa Rica y cuando comentaba a mis amigos, conocidos que íbamos a Costa Rica, todo el mundo había estado en Costa Rica con sus familias y seguramente a donde iremos este año también fue visitado por ellos anteriormente o tienen planes de hacerlo. Podríamos, mediante análisis, llegar a identificar las probabilidades o los destinos más probables en base al historial de viajes que han realizado esas personas. Con toda esta información, lo que creamos son unos hipersegmentos. Digamos que clasificamos a las personas en grupos. ¿Y qué nos permiten estos hipersegmentos? Estos hipersegmentos nos permiten lanzar mensajes, a través de las redes también, mensajes customizados, preparados, relevantes para cada uno de esos segmentos. Con esto, lo que conseguimos es que todo aquello que nosotros publicamos en las redes genera mucha actividad. Todo aquello que nosotros publicamos en las redes incrementa el número de seguidores de una manera superior, así vamos publicando lo mismo para todo el mundo. Lo que hemos aprendido hablando con directores de marketing digital de las empresas es que normalmente tienen organizado su departamento en dos ramas. Hay una rama que se encarga del CRM. El CRM, normalmente tenemos más datos en nuestra base de datos del CRM porque los conseguimos mediante formularios. Formularios que lanzamos a través de los canales digitales o formularios que lanzamos en los establecimientos físicos de nuestras empresas. Y también tenemos una manera bastante estandarizada de comunicarnos con cada uno de esos segmentos, lanzando contenidos preparados específicamente para ellos. Y normalmente es el emailing, las campañas de emailing. Utilizamos herramientas de marketing automation pues, para lanzar contenidos diferentes a segmentos diferentes. Sin embargo, la segunda rama, la segunda área dentro de los departamentos de marketing digital, que se ocupa de las redes sociales, no está haciendo ese trabajo de segmentación, simplemente porque no existe para las redes sociales un equivalente a los formularios que tenemos en el área de CRM. Y la única información que nosotros podemos tener de nuestros seguidores en las redes sociales es a través de los perfiles que ellos completan. Pero lo que debemos comprender es que nuestros seguidores en las redes sociales nos están informando de muchísimas cosas y además se están comunicando con nosotros de una manera muy relevante a través de las fotografías. Si nosotros somos capaces de entender ese lenguaje, seremos capaces también de contestar en función de sus intereses. Si me permiten, les diré en qué situación se encuentra nuestro proyecto. Nuestro proyecto ha sido probado el sistema, me refiero al sistema, ha sido probado en ambientes académicos, se han realizado pruebas, funciona con fiabilidades del 95% porque tenemos sistemas para garantizar o para asegurar que
que la fiabilidad de las respuestas de esa comunidad que hace un análisis humano son muy altas. Tenemos también sistemas, por supuesto, para preservar la confidencialidad si lanzamos a esa comunidad imágenes de Alfonso, personas. 2 minutos. Sí, perfecto, gracias. Y ahora estamos empezando a realizar los primeros proyectos comerciales, inicialmente centrados en el área de retail moda, que comparte muchos aspectos con el sector del turismo. Una es que mueve muchas imágenes y otra es que las comunidades de seguidores en las redes sociales son bastante amplias. Pero sí que nos interesa realizar pruebas de concepto. Estamos trabajando alguna propuesta con alguna agencia de turismo. Sí que nos interesa pues, realizar pruebas de concepto con empresas del sector turístico. Lo que cambian con respecto a otros sectores son los parámetros la información que uno va a extraer de las fotografías. Estamos siendo parcialmente financiados por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y obtuvimos un premio de Innovators Under 35. Evidentemente, el que lo obtuvo no soy yo, que estoy un poquito por encima de esa edad, ¿no? Esta es nuestra visión del marketing, del futuro del marketing en las redes sociales. Creemos que es interesante tanto para las empresas como para el público en general. Las empresas obtendrán mayor rentabilidad de sus inversiones en redes sociales. El público en general obtendrá o recibirá unos contenidos más relevantes para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Como habéis podido ver, Alfonso nos ha presentado el reto de cómo podemos analizar y comprender las imágenes para poder, de alguna manera, segmentar lo que es nuestros turistas, para poder dirigirles de forma más o menos proactiva un marketing mucho más dirigido. Muchas gracias. El siguiente ponente es Hugo Sánchez, es Chief Marketing Officer en Social Bain, y la ponencia en este caso se centra en una aplicación del Big Data, inteligencia de destino, y nos presentará un caso de éxito. En este caso es el Social Big Data en Cuba. Cuando quieras. Buenos días a todos. Como acaba de decir, me llamo Hugo Sánchez, soy responsable de desarrollo de negocio de Social Bain. Os hablaré más adelante de nosotros, porque me gustaría hablaros de Cuba y me gustaría hablaros de por qué creo que Cuba se va a convertir en un referente para muchos en lo que es la gestión y la aplicación de tecnologías de Big Data en el sector turístico. Para que nos hagamos una idea, Cuba es un país que en el año 2013 recibió 2,8 millones de visitantes a la isla. De estos 2,8 millones de visitantes, más de 1,1 proceden de Canadá, es decir, que Canadá es el 40% del mercado emisor de turistas extranjeros a Cuba. Si comparamos los datos de Cuba con otros datos de países de la región, vemos que Cuba ocupa una posición, digamos, en la cola, que está cerca de países como Puerto Rico, pero que todavía está lejos de países como la República Dominicana o México. La República Dominicana está recibiendo ahora mismo alrededor de 4,7 millones de visitantes. Pero como todos sabéis, Cuba se encuentra ahora mismo en un momento que puede llegar a ser histórico. En el caso de que cayese el embargo de Estados Unidos al país, hay fuentes que no son oficiales, que estiman que podrían llegar a entrar hasta 2 millones de estadounidenses ese mismo año y podrían llegar a entrar el año siguiente hasta 5 millones. Esto significa que Cuba en un año podría llegar prácticamente a doblar la entrada de visitantes extranjeros en el país y en 2 años podría llegar a triplicarla. Obviamente, esto plantea unos desafíos enormes para los responsables del sector en el país, desafíos que yo resumiría en 2. Uno es posicionarse como potencia turística en la región y como potencia turística a nivel mundial a largo plazo, y otro es hacerlo preservando sus rasgos de identidad. Esto es muy importante, es importante para ellos a nivel interno, y es importante porque obviamente estos rasgos son uno de los principales atractivos que tiene Cuba como destino turístico. El caso es cómo pueden conseguir estos objetivos, cómo van a hacer frente a estos desafíos. Evidentemente tienen que hacerlo de muchísimas maneras,
pero yo os puedo explicar qué es lo que están haciendo con nosotros, con SocialBain, y cómo están usando volúmenes masivos de datos que circulan en las redes sociales para prepararse y hacer frente a estos desafíos. Para que os hagáis una idea, nosotros somos una empresa que se dedica a extraer inteligencia de mercado a partir del análisis de volúmenes masivos de datos sociales, lo llamamos así, sobre todo en cuanto a lo que es extracción de inteligencia de destino. Lo que la gente está diciendo de los destinos turísticos a los que van, de los hoteles que operan en estos destinos, etc. ¿Qué es lo que está haciendo Cuba? Cuba está monitorizando todos y cada uno de los establecimientos hoteleros que hay dentro de la isla. Está monitorizando todos y cada uno de los polos turísticos que hay en la isla y en otros destinos competidores. Está monitorizando todo lo que se dice en la isla en general y obviamente está monitorizando a sus destinos competidores. Además, esta información la puede categorizar en base a cualquier variable que sea sensible para el sector. El caso, para que nos hagamos una idea, es que estamos gestionando volúmenes de más de 7 millones de comentarios mensuales. Estamos monitorizando más de 300 establecimientos hoteleros y más de 60 polos turísticos. El caso es cómo hacemos para organizar esta información, para que sea fácil gestionarla y para que sea fácil poder extraer datos que nos puedan ayudar a tomar decisiones. Lo que os voy a enseñar es lo que ven las autoridades cubanas cuando entran a nuestra plataforma. Lo primero que ven es esto. Es un mapa de la región del Caribe en la que pueden empezar a ver qué es lo que está sucediendo en cada uno de los destinos. Más que qué está sucediendo, podríamos decir cuál es el estado de salud de cada uno de los destinos en base a lo que la gente está hablando de ellos. Es un mapa interactivo. Si hacemos clic dentro de Cuba, lo que vemos es lo que está sucediendo dentro de cada una de las regiones de Cuba. Y si, por ejemplo, fuésemos a la región de Matanzas, veríamos que tenemos el polo turístico de Varadero, que supongo que muchos de vosotros conoceréis. Y a partir de aquí tendríamos dos opciones. O ir a ver lo que se está diciendo de Varadero, o entrar a ver el detalle de los establecimientos hoteleros que están operando dentro de Varadero. Si quisiésemos ver lo que sucede en el área turística de Varadero, lo primero que nos aparecería es la información en bruto. Nos aparece también una gráfica que nos da una idea de la evolución del volumen de datos que se están recogiendo, un primer KPI de reputación y una opción de filtros para poder, digamos, explorar la información. Pero obviamente, como os imaginaréis, cuando estamos hablando de volúmenes tan grandes de información, con esto no basta. Es decir, lo que no voy a hacer es leerme 20.000 menciones y aunque me las leyese, no sería capaz de extraer inteligencia de ello probablemente. A partir de aquí hay toda una serie de analíticas que ellos pueden hacer servir. Os pondré un ejemplo del tipo de información que puede extraerse analizando estos datos. Aquí lo que tenemos son los productos turísticos que se están consumiendo en el área de Varadero en tiempo real. Como vemos, teniendo en cuenta que es Varadero, el principal producto es el de sol y playa, pero vemos que también hay otros productos que tienen importancia para la gente que viaja a la región, que es el producto gastronómico o el producto slow, que tiene que ver, nosotros le llamamos slow, tiene que ver con turismo de relax, gente que tiene ganas de ir de vacaciones y estar en un sitio tranquilo, spas, masajes, etc. Pero ¿qué es lo que consiguen con todo esto? ¿Por qué es importante para ellos tener monitorizada toda la región? Bueno, en primer lugar, algo que consiguen, como habéis visto, es tener una visión de 360 grados sobre todo lo que está sucediendo en su área de influencia. Pueden ver desde macrotendencias a nivel de países hasta el detalle más ínfimo de un establecimiento hotelero dentro de la isla. Pueden extraer indicadores de rendimiento en tiempo real. En este caso, este indicador es un indicador de inseguridad y lo que está midiendo es cómo perciben los turistas, solo los turistas, la inseguridad en cada uno de los destinos, en tiempo real también. Como vemos, cuanto mayor es el indicador, mayor es la inseguridad percibida. Y aquí aparece Cuba como un país mucho más seguro que el resto de países de la región. Obviamente, esto es algo muy importante a tener en cuenta para las autoridades, porque a la hora de elegir destinos todos tenemos en cuenta la variable seguridad.
Además, por experiencia propia puedo decir, creo que La Habana es la ciudad más segura en la que he estado. Además de esto, pueden extraer perfiles sociodemográficos de las personas. Es decir, que no solo estamos viendo qué tipo de productos turísticos se están consumiendo, sino que podemos llegar a ver cuáles son las diferencias entre aquellas personas que están consumiendo un determinado tipo de producto y aquellas que están consumiendo otros. ¿Son hombres, son mujeres? ¿Qué edad tienen? Y sobre todo, ¿de dónde vienen? Para que nos hagamos una idea, lo que podemos hacer es cruzar la información que recogemos tanto como queramos, hasta el punto en el que podríamos llegar a ver lo que están diciendo las mujeres de Canadá con sentimiento positivo en relación al producto Slow en Varadero, si quisiésemos. Podemos segmentar la información y cruzarla tanto como queramos. Y para acabar, obviamente, algo muy importante que se puede extraer de toda esta información es variaciones en la oferta y la demanda. Lo que conseguimos explotando estos datos son indicadores muy fiables sobre cómo está evolucionando la demanda. Si juntamos estos datos con datos sobre la oferta, podemos ver qué variaciones se están dando y tomar decisiones estratégicas, por ejemplo, en relación a precios. Esto que os acabo de explicar no es el futuro. Esto que os acabo de explicar es el presente para nosotros en Social Bain y es el presente en Cuba, y por lo tanto, si esto es el presente, pues ¿qué es el futuro? ¿Qué es el futuro para nosotros y qué es el futuro para Cuba? Para nosotros el futuro tiene una palabra, es integración. Cuantas más fuentes de datos seamos capaces de integrar en nuestra plataforma, más rica será la inteligencia de mercado que seamos capaces de aportar a las empresas que trabajan con nosotros. Y para Cuba, bueno, todo apunta a que tienen un futuro bastante provechoso por delante en cuanto al sector turístico, pero sobre todo lo que me gustaría es haber conseguido ilustraros por qué creo que Cuba dentro de poco va a ser un referente para muchísimas empresas y organismos del sector en cuanto al uso de Big Data. Muchas gracias. Muchas gracias. Hugo, como resumen es cómo mediante la monitorización de datos o como utilizando datos podemos de alguna manera aplicar inteligencia para poder determinar, no lo he explicado él, pero si los planes o programas que estamos estableciendo en la ciudad o en el país están funcionando de forma correcta y qué acciones podemos aplicar en cada uno de los casos. El siguiente ponente es Ricardo Alonso, es fundador y director de Gnos y Didactalia, y el título de su ponencia es Linked Data for Tourism, pon tus datos a trabajar, y nos comentará y nos explicará un caso de uso del portal de La Rioja Turismo como web semántica. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por habernos invitado a estar aquí con vosotros. A mí me gustaría hablar de Big Data en un contexto muy preciso, que es la construcción de la web de los datos. ¿Algunos de vosotros ha oído con anterioridad hablar de la web de los datos o tiene una idea de lo que es la web de los datos? Una respuesta positiva en todo el... Como han dicho los que me han antecedido en el uso de la palabra, lo que existen son datos cada vez más abundantes. Nosotros estamos digitalizando nuestra vida y la estamos publicando. Esto no había ocurrido antes y es algo a lo que os habéis referido. Y lo estamos haciendo escribiendo en Internet, compartiendo nuestro trabajo con otros compañeros en marcos colaborativos dentro del trabajo, compartiendo fotos, muchísimas fotos. Hay lugares que ya son solamente para fotos en Internet, que se comparte o que se conversa sobre fotos directamente, ¿no? Por tanto, estamos digitalizando toda nuestra vida y, en buena medida, ya habíamos digitalizado nuestro trabajo y muchas de las cosas que representan lo que hemos hecho. Nuestro patrimonio cultural, por ejemplo, ¿no? Está digitalizado en buena medida. Lo que hay en un museo está digitalizado en buena medida. Existe una gran vida digital y desde que existe Internet, además, se han ido publicando en páginas web de un tipo relatos turísticos, narraciones turísticas, webs de destino turísticos.
Toda esta digitalización tiene un problema, y es que está hecha en un tipo de formato que solamente es legible por parte de las personas. Es una web de documentos la que hemos construido, no es una web de datos. Para nosotros estamos en un momento de transición entre lo que es una web de documentos y una web de datos. La web de los datos tiene que ser una web en la cual las máquinas interpreten lo que las personas publicamos, sean capaces de interpretar. Por tanto, cuando hablamos de Big Data, nosotros estamos hablando de un Big Data que tiene una característica, y es que los datos están embridados, están interpretados de tal manera que una máquina puede hacer algo con ellos, ¿no? Y fundamentalmente, ¿qué es lo que pueden hacer las máquinas con los datos? Las máquinas con los datos, si los interpretan bien, es decir, si los interpretan más o menos como lo interpretaría una persona, los pueden enlazar. Y eso es una cosa maravillosa, porque es un modo de lectura. Enlazar datos significa, al final, crear una narración basada en la capacidad de las máquinas para conectar significativamente unos volúmenes de información que superan con mucho lo que las personas podemos publicar. Este es el gran desafío, ¿no? Por tanto, para nosotros dato significa de una manera precisa una porción de información que es interpretada correctamente por una máquina. Esto es un dato para nosotros. Y para que ese dato sea así, tiene que estar descrito de cierto modo. No vale solamente con haber incorporado a una tabla de una base de datos el número de interacciones de no sé quién sobre tal historia, sino que tiene que estar interpretado. Y esa interpretación se hace de acuerdo con unos estándares, y esos estándares son los de la web semántica. La web semántica es un conjunto de protocolos de representación de los datos que permiten convertir los datos en algo que las máquinas pueden operar. Este es el gran desafío, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacemos concretamente gran análisis sobre datos que están representados semánticamente. Por lo tanto, el primer paso es conseguir los datos, abundantísimos, por cierto. La segunda parte es darles una representación y la tercera parte es computarlos y generar relatos a partir de los datos. Por tanto, en lo que creo que tenemos que pensar, disculpadme porque se me echa este micrófono encima, es en nuevas narrativas en todos los sectores, pero nuevas narrativas, en este caso en turismo, basadas en datos. ¿Cuáles son las narraciones que podemos hacer basados en datos? Bueno, este es un poco, digamos, el objeto de lo que quería deciros, ¿no? Estos somos nosotros. Nuestro objetivo es integrar inteligencia tecnológica e inteligencia humana, porque al final los modelos de representación semánticos en última instancia están basadas en acuerdos humanos sobre lo que las máquinas deben interpretar. Este es el conjunto de premios, reconocimientos que nos han dado, la mayor parte de ellos fuera de España, por nuestra tecnología, y estos son los que nos han dado por Didactalia. Aquí nos dieron en Cataluña los premios Zapping el año pasado a la mejor web educativa. Bueno, y este es un poco lo que os decía, ¿no? Datos hay muchísimos, provienen de muchas fuentes, no voy a abundar mucho en ello. Os he dado una idea, desde redes sociales hasta sistemas de monitorización de todo tipo. Estamos monitorizándolo todo y estamos generando datos para todo, ¿no? Monitorizamos las personas que llegan a hoteles, monitorizamos las calles y el tráfico, monitorizamos absolutamente todo. Por tanto, hay datos que se están acumulando, pero que no están bien descritos para que las máquinas los interpreten. Este es muy rápidamente, para que os hagáis una idea, y además el turismo es un sector particularmente crítico, ¿no? Porque es un sector que afecta fundamentalmente al desarrollo de los países menos desarrollados. Por tanto, dentro del valor económico que tienen los sectores, este tiene un valor muy especial. Y creo que la anterior intervención abunda en esto, ¿no? En la estrategia cubana de desarrollo, pues pasará por el turismo con toda certeza, ¿no? Y por acrecentarlo. Pero para que os hagáis una idea, el universo de los datos está creciendo exponencialmente. En 2012, más o menos, estos eran los datos que teníamos, ¿no? 2.800 exabytes, pero vamos a tener muchísimos más datos, ¿no? Por tanto, esos datos
no son interpretables por nosotros, no los podemos manejar nosotros. Y ahora estamos aproximándonos a esto de tres maneras diferentes, ¿no? Hay un conjunto de tecnologías que yo llamo estándares que valen para resolver ciertos tipos de problemas, por ejemplo, los problemas de mucho volumen y mucha velocidad, pero con datos que son siempre del mismo tipo. Pero el gran problema en turismo es que los datos que nosotros vamos a tener que manejar son muy variados. Son muy variados. Y cuando los datos son muy variados, hay que interpretarlos cada uno con un sentido y luego interpretarlos conjuntamente. Por tanto, cuando tenemos muchos datos variados, diferentes, que además tienen mucho volumen y mucha velocidad, no podemos hacerlo sin algún tipo de tecnología que nos permita esta integración, que permita que las máquinas hagan el trabajo que nosotros no podemos hacer. Voy a ir rápido. Necesitamos nuevos modelos de computación. Os enseño aquí muy rápidamente quiénes están trabajando en Semantic Web. Grandes empresas como Atelia, como Roche, como Elsevier, como Pearson, como Pfizer, farmacéuticas en general, la banca está introduciéndose, todo el sector de la herencia cultural, los museos, las grandes bibliotecas del mundo, grandes players del sector audiovisual como BBC, por ejemplo. Es, por tanto, un gran movimiento, ¿no? La web de los datos, que lo que pretende es integrar el conjunto de datos de la web, darles un sentido, una interpretación y generar narraciones, es algo que está creciendo y que está creciendo además muy rápidamente. Este es el Data Hub, y en el Data Hub, es decir, el Data Hub es un espacio donde hay dataset de turismo. Encontramos que hay 17 conjuntos de datos de turismo, es decir, datos producidos en español, por así decirlo, ¿no? Pero hay muchísimos más producidos en inglés, como 90 y tantos o 100. Os voy a poner un caso que es un proyecto que hemos hecho, que es el de una web de destino que funciona con datos representados semánticamente y que integra, por tanto, datos diferentes en un espacio y que permite hacer, por tanto, un cierto tipo de cosas. ¿Cuáles son las cosas que permite hacer la representación o utilizar datos representados semánticamente? Fundamentalmente lo que varía es el modo en el que las personas se relacionan con los datos, los modelos de interrogación. Nosotros no estamos acostumbrados, o nuestra mente no lo está, a que nos den una lista de resultados como un resultado, sino, si entráis, por ejemplo, a la casa del libro, sois capaces de elegir un libro después de hacer montones. Quiero este tipo de libros para este tipo de cosas. Bueno, esta es la web de turismo de La Rioja. Ricardo, 2 minutos. Vale. Voy muy rápido. Configuramos un modelo digital, depuramos los datos, los publicamos y los explotamos. Generamos buscadores que permiten hacer razonamiento. Muy importante, hemos hecho buscadores sobre mapas que integran datos heterogéneos y, por tanto, permiten generar rutas o relatos turísticos para cada persona en función de lo que él pide. Bueno, veis aquí la representación de un buscador que tiene facetas, que permite, por tanto, el ir buscando aquello que yo quiero. Quiero, por ejemplo, ir a un sitio con bodegas de este tipo, que además, ¿qué tienes alrededor que sea, por ejemplo, patrimonio turístico del 17 o del 16, que además tenga algún restaurante de este o de otro tipo? Podemos ir agregando peticiones al buscador, de tal manera que yo puedo razonar sobre los datos y generar mi propio relato turístico. Yo creo que este es el gran desafío. Los relatos turísticos del futuro son relatos personales. Nadie quiere, aunque nos estén analizando y monitorizando, como habéis dicho, tan a fondo, nadie quiere pensar que no tiene una idea propia acerca de las cosas. Esta es una cosa que hay que respetar. Las personas queremos pensar que somos diferentes a los demás y además que nos respetan en esa diferencia. Por tanto, una de las cuestiones fundamentales es que la interacción entre las máquinas y las personas debe respetar esta aspiración de todos, y es la aspiración a poder construir mi propio relato. Bueno,
Construimos una ruta personal con objetos de conocimiento, es decir, con objetos del patrimonio, de la gastronomía, de la cultura etnológica diferentes, y además se puede seguir indagando o razonando sobre esto, ¿no? Podemos vincular actividades a los lugares o actividades a otro tipo de entidades, como un restaurante o lo que fuere. Ricardo, conclusiones, por favor. Conclusiones. Bueno, voy a concluir con un gracias y con otras dos ideas muy rápidas, ¿no? Tenemos muchísimos datos, afortunadamente, generados que se pueden utilizar para nuevos relatos nuevos relatos turísticos. Existen catálogos de patrimonio abundantísimos que no están siendo utilizados. Existen muchísimas webs que están generando muchísima información sobre los modos en los que la gente se mueve, que se pueden integrar para generar nuevos relatos turísticos. Por tanto, la primera idea es que una web de datos valoriza datos que ya existen y genera nuevas posibilidades para los usuarios. Y la segunda idea muy importante es que esto permite personalizar la experiencia turística y, por tanto, crear una web de destino personal sobre la base de las peticiones de las personas. Gracias. Muchas gracias. En este caso me quedo con el concepto de relato turístico que se consigue a través de la aplicación del Big Data a través de una web semántica. Y ahora ya sí que os presento la última ponente, es Marta Guerrero, es coordinadora de análisis de contenidos y responsable de producto del Instituto de Ingeniería de Conocimiento y nos presentará una ponencia de cómo aprovechar tus contenidos para atraer y fidelizar los clientes. Hola, buenos días, ¿me escucháis bien? Espero que sí. Bueno, quería presentaros, este es el título que he elegido, cómo aprovechar tus contenidos para atraer y fidelizar clientes. Claro, es lo que todas las empresas quieren, ¿no? Atraer y fidelizar clientes. ¿Cómo podemos hacer esto? No se hace de una única manera. Sí que está claro que cada empresa tiene una estrategia, ha de tener una estrategia para elaborar esos hitos o toda la perspectiva que se quiera. Yo aquí voy a tratar de haceros una aproximación que va ligada a la extracción del conocimiento que se puede extraer de nuestros clientes o nuestros usuarios, o si somos un ayuntamiento, de nuestros ciudadanos. Pero quería, para enmarcar un poco la conferencia, hablaros, cómo os parece pues ir a una ciudad, previamente haber elegido un hotel que os han recomendado mucho, un amigo en concreto os lo ha recomendado, habéis buceado por internet, el hotel está bien, otras tenéis marcas, habéis visto en Twitter que además es líder en tecnología y sostenibilidad, llegáis al hotel y tenéis una música de fondo que os sabéis, más o menos, podéis tararear. Llegáis y en la nevera hay Coca-Cola cero y no Coca-Cola normal, que no os gusta. Y tenéis información de rutas en bici, que es lo que soléis hacer cuando visitáis una ciudad nueva. Aunque todo esto os pueda parecer ciencia ficción o a alguno de vosotros os pueda parecer ciencia ficción, la realidad es que se puede extraer un conocimiento mucho más profundo, podemos tener, y está al alcance de nuestra mano, un conocimiento mucho más profundo de nuestros clientes, nuestros usuarios o nuestros ciudadanos. También algunos de vosotros os plantearéis, bueno, si yo soy más bien small, ¿para qué necesito yo el Big Data? Si yo soy más bien small data. Bueno, tenemos no solo las redes sociales, aunque yo voy aquí a hablar de redes sociales, porque está al alcance de todos. Podemos saber, por ejemplo, la información de cómo navegan nuestros usuarios o nuestros clientes por nuestra página web, cómo
cómo pasean por la ciudad, qué sitios visitan, si les damos wifi gratis móvil, me refiero. Podemos saber si tenemos apps de turismo de unas ciudades, qué lugares visitan, por dónde se mueven, qué información cultural están consultando. Hay mucho Big Data al alcance de nuestra mano. No es solamente una tecnología de procesadores y servidores súper eficiente, sino también la capacidad de encontrar datos ocultos, la capacidad de relacionar esos datos, toda esa inteligencia que está ahí, hacerla visible y hacerla explícita. Solamente quería que vierais esto. Aquí nos vamos a centrar en todo este conocimiento textual que tenemos de la información libre que escriben, ¿no? Que escriben los usuarios de Twitter, los usuarios de Facebook, en Instagram, en todas partes. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que, a través de un conocimiento experto de herramientas y tecnología que ya existe, de tratamiento de la información en lenguaje natural, poder clasificarla, poder determinar si los usuarios están alegres o tristes, o sorprendidos, o destacan su entusiasmo por algo. Todo eso es posible ya hoy en día. Tenemos, además, no solo la información expresada libremente en lenguaje natural, tenemos datos de geolocalización, podemos saber qué lugares gustan más, qué lugares gustan menos, dónde se para la gente y cómo se relacionan estos usuarios. Si se establecen en grupos, discuten en grupos, quiénes son los líderes, cuáles son, qué dicen, usan el mismo vocabulario unos grupos que otros. Todo esto, además, ya se sabe que va acompañado de unas estrategias de marketing, pues las empresas tienden no solo a ofrecer sus productos, sino a ofrecer contenido adicional que sea de interés para destacar y ser líder. A través del estudio, no sé si alguno de vosotros ya lo hace, pero a través del estudio de estas recomendaciones, estas expresiones que hacemos, oye, recomendadme un sitio, voy a ir a Tailandia y si habéis viajado me gustaría saber. Todo esto, aprovechar todo el conocimiento explícito para saber lo que gusta, adelantarse, detectar posibles clientes, ¿vale? Que quieren ir a un sitio y no saben por dónde. Mirar, consultar precios, hoteles. Esto es lo que decía antes de intentar determinar cuáles son las emociones de esos usuarios. Si sabemos que hay grupos que generan decepción o tristeza y otros alegría, seguramente sean por cosas diferentes. Pero el hecho de determinar que habrá grupos o gente que demuestre cierta alegría o cierto deseo o sorpresa nos puede ayudar para saber qué está triunfando, qué estrategia seguir. Nosotros hemos creado una herramienta que hace todo esto, procesa en tiempo real toda esta información, la clasifica y te genera alertas o te ayuda a medirte, ¿no? A medir si estás alcanzando esos objetivos, a medir si esos contenidos que nos hemos fijado que van a atraer y fidelizar clientes están funcionando. Además, esta es, digamos, la imagen visual de cómo se agrupa la gente, por ejemplo, en Twitter. Sabemos que no todo el mundo habla con todo el mundo, afortunadamente, porque sería un caos, y que se establecen grupos de discusión y de conversación en torno a temas. Esos grupos utilizan
distintos lenguajes, seguramente estén geolocalizados en diferentes partes, comparten diferentes medios, por ejemplo, pues, medios de prensa o incluso blogs y otras fuentes. Y ya podemos saber si hay grupos de fans, cómo son esas comunidades. Podemos saber, si queréis ver este vídeo que es muy interesante, cómo se mueve la gente, ¿no? Cómo por ese geoposicionamiento de los tweets van moviéndose y vamos extrayendo conocimiento que nos puede ser muy útil. Sigo, no sé cuánto tiempo tengo. Las noticias que más han interesado a los clientes podemos, bueno, pues una de las maneras en las que podemos visualizar y hacer un ranking, digamos, de nuestros contenidos o predecir el comportamiento que van a tener nuestros usuarios. Si, por ejemplo, durante las mañanas no tenemos movimiento, no merece la pena quizá poner nuestro foco en las mañanas, sino en las tardes o en las noches. Detectar crisis de reputación a tiempo, por supuesto, que se puede también hacer. Quería ir un poco rápido para intentar también mostraros fuera del social media qué se puede hacer con el Big Data, ¿no? Otras realidades que he buscado ejemplos, intentando buscar ejemplos sencillos de qué es Big Data, aparte de las redes sociales, que hay mucho de Big Data y de procesamiento. Por ejemplo, podemos predecir cuál es el comportamiento humano cuando uno paga con su tarjeta de crédito o hace transferencias. Y a través del aprendizaje del comportamiento humano podemos llegar a establecer cuándo se comete fraude bancario y cuándo te han robado la tarjeta porque el comportamiento que tú sueles llevar ha cambiado y es otro, ¿vale? Marta, 2 minutos. Vale, voy súper rápido. Quizá os interese más por ejemplo, se puede predecir el volumen de ingresos que va a tener una zona por las compras que se han realizado en una zona en concreto. Por ejemplo, si nosotros pagamos siempre en establecimientos, podemos saber qué porcentaje de éxito va a tener ese comercio por el hecho de estar en una zona, en un emplazamiento. Podemos analizar, me voy a saltar podemos analizar los datos de navegación de una web de contenidos y saber si hay perfiles que van a consultar siempre deportes, o siempre cultura, o siempre cine, o solo macroeconomía. En definitiva, y esto ya sí son conclusiones, creo que las redes sociales son un buen canal de acercamiento para adentrarse en el Big Data y ser capaz de analizarlo y procesarlo. El conocimiento que se puede extraer, que ya os digo que no es ciencia ficción, que está aquí al alcance de todos, se puede basar o se basa en gustos, emociones, intenciones, qué tendencias, si hay líderes de opinión, cuáles son, qué vocabulario utilizan. ¿Y todo esto para qué? ¿No? Pues para mejorar nuestros planes estratégicos, nuestros acercamientos a los clientes, hacer planes de investigación, de gestión y un largo etcétera, porque la verdad es que tiene muchísimos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Yo me quedaría es que, aunque nuestro target sea, como bien ha dicho, pueda llegar a ser small, a tecnologías como pueden ser Big Data nos pueden ayudar a través del análisis de los contenidos que ellos mismos nos están incluyendo en las diferentes redes sociales
pueden ayudarnos a mejorar y orientar al visitante en su viaje e incluso a mejorar su experiencia durante el mismo. Y ahora sí, es el momento, os cedo la palabra al público para aquellos que quieran hacer alguna pregunta a nuestros ponentes en relación a las ponencias que habéis visto. Hola, me presento Marisa García, Okitravel Tours, especialista en viajes a Cuba. Bueno, el caso cubano no sorprende. Las sorpresas son en estos días las últimas noticias. Pero bueno, quisiera saber por curiosidad, ¿qué fuente de datos usan para este análisis? Sí. Ahora mismo las fuentes de datos que estamos manejando son, por parte de las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, pero obviamente tenemos un sistema de detección universal y prestamos especial atención a todo lo que está sucediendo en foros de opinión, sobre todo aquellos foros de opinión que son sensibles para los hoteles, como son TripAdvisor y esta serie de foros. Vale, se supone que los resultados serán para el Mintour, ¿no? Exclusivamente. Es decir, es un proyecto que ha puesto en marcha el Mintour y sí, los resultados son tanto para el Mintour como para cada una de las cadenas que trabajan y que dependen del Mintour. vale, gracias. Gracias a ti. Hola, mi nombre es Laura Quinto y estábamos comentando en Twitter, vamos siguiendo en paralelo la conversación en Twitter, a un comentario de Ana Guerrero que decías, si yo soy small, ¿por qué necesito el Big Data? ¿No? Yo creo que tenemos a un auditorio ahora mismo bastante convencido de las oportunidades, pero mi pregunta es los costes. Ahora por ahora el desarrollo tecnológico que implica el uso del Big Data no está al alcance de todo el mundo. Esto cambiará, es decir, sois de alguna manera los primeros que empezáis a implantar esto. De aquí a unos años habrá programas, sistemas, servicios más accesibles, más estándares. ¿Hacia dónde van las cosas, ¿no? En ese sentido? Hola, sí. Bueno, es una muy buena pregunta. Sí que es verdad que hay distintos niveles. Yo creo que el análisis de redes sociales está al alcance de todo el mundo, en costes me refiero, y sí que hay otros proyectos mucho más ambiciosos, ¿no? O existen proyectos mucho más ambiciosos cuyos costes son superiores. Pero creo que, que de verdad que el beneficio que se le saca creo que también es proporcional al coste que tiene. Vaya, no sé cómo contestar, pero creo que es adecuado, no sé. Yo creo que, en cierto sentido, el Big Data como servicio todavía no está a disposición por poner ahí un contrapunto que creo que puede ser razonable, ¿no? Al menos desde la perspectiva nuestra de integrar datos que están distribuidos por la web para generar las posibilidades de relatos que después pueden ser, además, tuneables o personalizables en función de, y yo quiero un microrelato de, por ejemplo, este territorio. Si vais al Data Hub y veis el número de datasets, hay muchos, pero en estado de calidad diferente. Yo creo que ha habido un gran trabajo de representar datos por parte, por ejemplo, de instituciones culturales en algunos lugares y por parte de grandes empresas para proyectos que son de negocio, pues por ejemplo las farmacéuticas o banca está muy interesado, ¿no? en análisis de consumo, como los que tú has mencionado, pero quizá en turismo estamos en otro nivel. Nosotros tenemos un proyecto que es muy bonito, que se llama Alojarse Bien, en el cual, por ejemplo, hemos conectado las casas rurales, las bodegas, los restaurantes y los relatos turísticos del país. Había un
suplemento que era El Viajero, ¿os acordáis? ¿No? Pues El Viajero va publicando cosas sobre los lugares y están conectados con los sitios, ¿no? De tal manera que tú vas a un sitio y puedes ver el relato que hacía alguien de esto. Pero yo creo que el gran desafío es convertir esto en un servicio, no hacer proyectos, ¿no? Sino convertir esto en un servicio. Y esto creo que es lo que le interesa al SMALL. Al SMALL le interesa un servicio y creo que para esto todavía falta un cierto tiempo, ¿no? Y luego distinguiría, si me permitís, entre dos cosas, ¿no? Entre el análisis del sentiment, etcétera, ¿no? De cuál es la percepción del turista, ¿no? Que habéis hablado mucho de esto, y la propuesta turística, que a mí me parece que es una narración, es un cuento, ¿no? A la gente nos interesan las buenas historias. Entonces, son dos cosas distintas, ¿no? Cómo contamos una buena historia y con qué, y después cuál es la experiencia y cómo se representa. Están conectadas, es evidente, ¿no? Pero yo distinguiría las dos cosas, porque tengo la sensación de que, sobre todo cuando se está hablando de marketing de experiencias, de que todos queremos tener experiencias personales, no experiencias personalizadas. Todos aspiramos a tener experiencias personales, a ir a un lugar y descubrir algo, ¿no? Ser nosotros en este sitio. A mí me asusta un poco, ¿no? Que esté justamente el vino de Rioja que bebo cuando me voy, por ejemplo, a Argentina. Espero que no haya un vino de Rioja, ni que sea tempranillo. Entonces, lo digo porque el tema de la personalización y del gran hermano tiene algunos límites que hay que trabajar en el marketing también, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho más cómo relatamos algo, que esto le interesa a la gente, cómo contamos el cuento y cómo para eso integramos muchísimos datos y le damos valor a cosas. Y os voy a poner un ejemplo pequeñísimo, ¿no? Ahora hay un centro de interpretación del románico que ha puesto en valor un conjunto de pequeñas ermitas románicas en lo que fue la frontera del Reino de León en el siglo X, ¿no? Que estaban completamente desvalorizadas y que de pronto, al integrarlas dentro de esta historia, la gente empieza a visitarlas. Estaban en lugares perdidos, ¿no? Estos relatos son muy interesantes porque dan valor a elementos del patrimonio que ya están representados en un catálogo de patrimonio. Esta es un poco la idea. Yo distinguiría, por tanto, entre estas dos partes, ¿no? El análisis del sentimiento y lo que es la propuesta o el relato turístico que podemos construir. Teníamos otra pregunta aquí delante. Gracias. Soy Pablo Valerio, soy analista de tecnología para Information Week. Yo quería preguntar un poco más sobre el tema justamente lo que acababa de mencionar, sobre el tema del gran hermano y de que nos encontremos las cosas, no encontrarnos el vino de Rioja, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Empieza a haber un poco una rebelión que estamos viendo del usuario contra, digamos, esa personalización de una manera ya completa de su información y de que nos encontremos, pues ya lo típico de encontrarnos en la web, qué es lo que estamos comprando, ¿no? Pues empezar a ver los anuncios de ese tipo de cosas, pero también desde un punto de vista de que hay usuarios que ya están empezando a utilizar herramientas para justamente evitar eso. Entonces, poco a poco esto está creciendo. Nosotros estamos haciendo análisis de este tema y estamos viendo que esto sucede. Y también grandes empresas tecnológicas, como podríamos decir Apple, está empezando a decir, bueno, vamos a enmascarar el Wi-Fi para que no puedan seguir a nuestros usuarios. Hay gente, yo me incluyo, que utilizo aplicaciones en mi móvil que protegen mi privacidad. Uso vamos a decir, una ROM de Android completamente distinta que evita que me sigan, que evita que me lean mis contactos, ese tipo de cosas. Poco a poco esto está empezando a crear vamos a decir, una cultura de este tipo de herramientas. Sigue siendo muy pequeña, o sea, porcentualmente casi es inapreciable, pero el crecimiento está ahí. ¿Cómo esto afecta a todo este tipo de, vamos a decir, de conversación sobre este tipo de tecnologías y cómo puede afectar en un futuro ese respeto al usuario por un lado, pero por el otro lado queremos utilizar los datos para poder proporcionar un mejor servicio y también para vender más, evidentemente? Gracias. Bueno, esto es evidente y además yo creo que lo que ocurre es que los usuarios de las redes sociales o de Internet o de cualquier otro canal digital no estamos siendo muy conscientes de todo lo que se puede hacer con la información que estamos publicando.
Entonces se establece una polaridad. Por un lado, una tendencia a la gente a compartir información. Por otro lado, pues, un miedo a que esa información sea utilizada de manera en que nosotros no queremos. Yo también pienso que hay todo un área en la que va a haber un crecimiento, pues, de herramientas, incluso de políticas para preservar la privacidad. Pero bueno, eso es uno de los extremos, uno de los polos de esta cuestión. La otra es las ganas que tenemos nosotros de compartir, ¿no? Al final lo que las empresas vamos a utilizar son datos que las personas estén dispuestas a compartir, y creo que será el punto de encuentro interesante, ¿no? Mayor conocimiento por parte de las personas, mayor formación por parte de las personas de cómo se utiliza aquello que compartimos, mayor transparencia por parte de las empresas de cómo utilizan aquello que compartimos, y al final todos conscientes de las ventajas e inconvenientes que tiene el compartir información. Hoy en día todo esto todavía es bastante desconocido, ¿no? Todos sabemos, pues, que compartimos información y luego nos sorprende cómo esa información vuelve a nosotros en forma de, como tú decías, ¿no?, de publicación o presentación de artículos que nosotros a lo mejor hemos buscado en Internet previamente y no nos gusta. No nos gusta simplemente porque no sabíamos que eso iba a ocurrir. Si lo sabemos y somos capaces de decidir qué es lo que queremos compartir y no, pues no creo que haya mayor problema. Sí, en relación a lo que ha dicho mi compañero, yo creo que todos como usuarios de las redes sociales, los que estamos aquí presentes, que sabemos que podemos dirigirnos a una empresa de telefonía, ¿no?, por ejemplo, y quejarnos y a la vez compartir. O sea, este tratamiento, este empoderamiento del usuario frente a otras empresas o a nivel ciudadano también, creo que cambia mucho los poderes y las fuerzas, y que está claro que teniendo mayor transparencia o sabiendo, ¿no?, cuándo compartir o cuándo, no sé si se podría llegar a ese punto, pero cuándo compartir o tener, saber, ¿no?, como ciudadano, que esto lo va a ver todo el mundo y que esto me lo quiero guardar para mí o para un núcleo más pequeño, tener esa capacidad también podría estar bien, y que yo creo que también van a ir hacia ahí las tendencias, y mayor transparencia y controlar la privacidad. Yo creo que este fenómeno del que yo también formo parte, es decir, yo también uso aplicaciones para que no puedan seguir mi rastro en determinadas aplicaciones y demás. Es un fenómeno que se está dando y que está ganando importancia ahora, porque se ha hecho una enorme promesa sobre la personalización, sobre los beneficios que va a traer a las personas el procesamiento de sus datos en cuanto a personalizarles ofertas y demás. Esta es una de las grandes promesas de, por ejemplo, Facebook. Es decir, en su primer momento en Facebook no habían anuncios. Luego, para que la empresa fuese rentable, obviamente necesitaba poder poner publicidad, y la promesa fue esta, no te preocupes, la publicidad que va a haber aquí va a ser publicidad que te interese. Yo creo que esta promesa no se ha cumplido, o no se está cumpliendo todavía todo lo bien que debería. Es decir, creo que la mayoría de nosotros nos sentimos bastante decepcionados con algunos anuncios que nos presentan o campañas de retargeting que nos están persiguiendo con productos que ya hemos comprado. De todas maneras, me imagino que se avanzará y, por ejemplo, algo que todos conocemos son los vídeos de YouTube, los anuncios en YouTube y la posibilidad de saltártelos. Pues yo me salto la mayoría, pero cada vez me salto menos, porque me conocen mejor y porque hay algunos anuncios que me gusta mucho verlos. Tienen que ver con cosas que me interesan. A medida que seamos cada vez más capaces de realmente darle a las personas aquello que están buscando, es decir, nosotros compartimos nuestros datos y lo estamos haciendo porque confiamos en que nos van a aportar a cambio algo. Por eso hay anuncios en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que esto vaya avanzando y que realmente consigamos aquello que estamos esperando a cambio, creo que
pues compartiremos con mucha más tranquilidad información nuestra. Pero hoy en día creo que es una realidad el hecho de que esta gran promesa todavía no se ha cumplido y por eso muchos preferimos saltarnos anuncios o que no nos sigan directamente. Ya, en este caso, yo creo que ya hemos profundizado suficiente en el tema. No sé si hay alguna última pregunta, es que el tiempo se nos está tirando encima. Y si no, aprovecharé que nos han incluido una pregunta en el Twitter para lanzarla a la mesa, que es: ¿las herramientas Big Data son económicamente accesibles para la pequeña empresa? Como servicio yo diría que nosotros somos una empresa que damos servicio, no vendemos la tecnología. Como servicio yo creo que puede ser accesible a pequeñas empresas o al menos a grupos de pequeñas empresas. Y desde luego servicios como los que han mencionado Alfonso, Hugo y Marta, de análisis de la percepción en redes sociales, creo que esto se vende como servicio a muchísimas empresas y a un precio razonable, ¿no? Si ya estamos hablando de la integración de datos, heterogéneos y complejos, esto probablemente necesita de un proyecto, porque ahora no hay digamos, un acceso fácil, ¿no?, a enormes volúmenes integrados de este modo, ¿no? Yo creo que el desarrollo, al menos en el campo nuestro, ¿no?, que es web de datos distribuidos por la web que se integran, depende también de que grandes jugadores, como por ejemplo las administraciones públicas, en este caso, decidan realizar proyectos de integración de datos que después, a su vez, pueden dar servicio a terceros, ¿no? Y esto sí que creo que es el modo razonable en el que se puede generar un sector de actividad económica, en este caso, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Yo quería hacer unas rápidas conclusiones. Es decir, aquí nos han presentado una serie de casos de usos, una serie de ejemplos y aplicaciones de estas herramientas que al final nos deben permitir, por un lado, es gestionar de forma mucho más eficaz el turista, pero para cada una de las fases, de las 5 fases de su experiencia, desde que está soñando en hacer un viaje, desde cuando lo está reservando, hasta en el momento que lo está experimentando. Y aquí las ciudades tienen una especial relevancia, es cómo aplicamos planes de descongestión de diferentes zonas y cómo estos tipos de herramientas nos permiten ver si estos planes realmente están teniendo efecto a la ciudad. Y por otro lado es cómo podemos, mediante este tipo de herramientas, es mejorar y adaptar la oferta turística realmente a lo que quiere el turista o visitante y, por tanto, mejorar finalmente su experiencia en el país y la ciudad. Ya por último, es agradecer a los ponentes las diferentes intervenciones, agradeceros a vosotros vuestra asistencia, los que estáis aquí presencialmente y los que estáis en streaming. Ya os dirijo al café. Y ahora a las 11:30 recordaros que hay otra mesa que tratará de el futuro y tendencias de la investigación y desarrollo. Muchas gracias.